Históricamente el agro y los alimentos fueron el motor de la economía argentina. Y claro, con las crisis muchas veces el sector que sufre las consecuencias de situaciones inmanejables como la climática y que impactan fuertemente en esta economía, como la sequía, lo que ocurrió recientemente, se ven afectados por la nueva política del Estado argentino, del presidente Macri, que decidió poner un impuesto y volvemos a hablar de retenciones finalmente para este sector, cuando mucho antes no lo había decidido hacer y de hecho lo calificó de malo malísimo en el discurso. Con nosotros está Carlos Iannizotto, presidente de Coninagro. Hola Carlos, buen día. Buen día, Andrea. Coninagro, para los citadinos y aquellos que no estamos familiarizados con el trabajo del campo, son las cooperativas. Porque campo es mucho. Uno dice, el campo es rico. No, el campo es muy grande, el campo tiene muchos productores y tiene empresas riquísimas que mueven al país, pero también están las cooperativas. Así es, hay muchos sectores, hay muchas producciones, gracias a Dios, hay mucha diversidad, sí. Y en el análisis del presente, la coyuntura con el futuro, indudablemente que hay que hacer esta distinción que has hecho vos en la introducción. Suma fija. 4 pesos por dólar para granos sin industrializar, 3 pesos por dólar por harinas, carnes, aceite. Ya están llegando los aumentos y ni siquiera los aumentos de estos son de antes, no están con la devaluación de la semana pasada. Es otro tema, sí. ¿Cómo impacta? Sé que Coninagro y como el resto del sector está en contra. Quiero saber cómo impacta exactamente, porque se dice, lo repito, hay mucha ignorancia también al respecto, es que ganan igual, aún con este impuesto. Bueno, eso según qué sector, como dijimos al comienzo. Hay un dólar hoy día que es, por supuesto, que es competitivo y que beneficia para el sector de la exportación. Tiene su contramano en el tema de mercado interno y en el tema salarial, que es otro problema, en el tema social, pero hablando estrictamente de lo nuestro, creo que hay que distinguir lo que son commodities y lo que no es commodity. Todo el sector cerealero hoy tiene un dólar que beneficia. Estamos en contra de las retenciones, no porque no haya beneficio, sino porque el sistema tributario de las retenciones, tal cual lo mencionó el presidente, en sí mismo es un sistema que desvirtúa porque cae el porcentaje que vos has mencionado, que se van a recaudar cerca de 280.000 millones de pesos, más o menos, y 300 y pico o 300.000 millones para el año que viene. Más los 300.000 que entran ya por la devaluación. Por la devaluación. Es porque justamente es un impuesto sobre impuestos directamente. Entonces creemos que hay que buscar otros instrumentos fiscales para lograr abastecer de alguna manera y poner el hombro, como normalmente se dice, que el campo no se niega, al sector para colaborar para el tema del déficit. Ahora, eso en el tema vinculado a los commodities, ¿cierto? Sí. En el tema de las economías provinciales, que son economías regionales, que tienen otra inclusión en el tema laboral, en sus costos, en su costo logístico, dependen la mayoría, yo te diría que el 80%, Coninagro tiene casi 19 producciones en el interior, el 80% de lo que el productor produce y la agroindustria se vende en el mercado interno. Claro. Entonces allí hay otra repercusión, hay otra incidencia. ¿El 20% exportan de los productores de Coninagro? En el sector de las economías regionales. De economías regionales. La mayoría, salvo el arroz, por ejemplo, el arroz el 80% de exportación, 20% mercado interno. Sí. Podemos decir algo de los cítricos. Ahora que crecieron un poco los vinos, que justamente estábamos leyendo en tema. Pero los vinos, te digo, el tema vinos es el 70% es mercado interno. Claro. Entonces, cuando vemos que es mercado interno frente a una recesión tan grande, producto de las tasas de interés que son tan altas, sistema que también habría que rever porque durante estos años, indudablemente, que no ha dado resultado estas tasas tan altas y la inflación sigue. Entonces, creemos que hay que probar alguna otra alternativa porque esto está llevando a una situación de quebranto muy dura dentro del mercado interno, ¿no?
¿Qué podrían ser esas herramientas? Nosotros pensamos que desde Conenagro inclusive lo estamos impulsando, una política más diferenciada sobre cada economía regional. Sí. Políticas orientadas hacia la producción, hacia el trabajo, hacia el empleo. Ponémelo en números o en algo concreto para que lo entienda. ¿Qué sería que a ustedes les beneficie? Mira, fundamentalmente que el sistema financiero... Sí. El sistema financiero no sea un fin en sí mismo como hoy actualmente está, porque la pregunta que yo te haría, yo sé que está para que vos me preguntes a mí, pero a través de una pregunta te digo, ¿quién puede venir a invertir a nuestro país en donde se aumentan impuestos y hay tasa de interés del 40, del 50, del 60%? Es decir, si no variamos esta tónica de un país exclusivamente fiscalista y financiero por un país que apuesta a la producción, al trabajo y al empleo con tasas, y te trato de responder, con tasas de interés a favor de la producción, bien, a favor del modelo productivo, bien, que haya capital de trabajo, que haya posibilidades de agregar valor para luego exportar, creo que es la forma de lograr una variación en el esquema argentino. Tiene que haber políticas diferenciadas porque las economías tienen ciclos agrícolas y características diferentes. Es lo que hablábamos, que uno no puede predecir demasiado en ese aspecto. Gracias, Carlos. Y sobre todo para que se le ofrezcan, y si no, la posibilidad, ya que la exportación hoy por hoy es un beneficio para quien lo pueda hacer, aunque los costos en dólares también son altos y por supuesto tiene diferencias en la ganancia, que pueda ser más fácil para un pequeño exportador poder exportar su producto, pagar su impuesto, pero que le quede también ganancia con todo el. Por supuesto. Bien. Y fundamentalmente el costo logístico, que es lo que más afecta a las economías que están lejos del puerto. Esta es otra situación, que este tipo de políticas exclusivamente de impuestos no benefician a la posibilidad de exportar.